el estudio para beneficio de los que, ¿no? Después de que terminemos, para que puedan seguirlo y que también podamos tener la oportunidad de, si hay que revisitar algo, o los que por alguna razón no se pudieron conectar, pues puedan estar aquí. Bueno, pues gracias por estar aquí. A las personas que sacaron de su espacio, ustedes saben que nosotros hemos estado trabajando el libro de los Efesios en las pasadas reuniones y las pasadas semanas. Y específicamente lo que estamos intentando hacer en esta jornada es tener una oportunidad de acercarnos al texto y tratar de mirar su contexto teológico antes de entrar al verso por verso, porque pues obviamente si nosotros nos acercamos de alguna manera a esa propuesta teológica que nos da el texto, se nos va a hacer mucho más fácil, razonable y comprensible la discusión que sigue teniendo esta carta. Datos básicos, ¿verdad? Para algunas personas que tal vez se están uniendo hoy o tal vez que se han perdido algunas de las sesiones. Esto es una carta que algunas personas se la atribuyen a Pablo, otras personas consideran que es el mismo Pablo, otros piensan que son personas que estuvieron relacionados con Pablo, que escribió esta carta. Y particularmente esta carta se escribe a una zona que básicamente era como el puente o el punto de conexión entre Asia y Europa. Por lo tanto, era un lugar de mucho movimiento comercial, de mucho movimiento marítimo, y por lo tanto, ese movimiento comercial y movimiento marítimo quiere decir que dentro de ese contexto pudiésemos decir que hay una actividad multicultural, es decir, donde había un intercambio de diferentes naciones por las razones evidentes de que era un espacio de puente que había entre un lugar hacia el otro, ¿verdad? Esta carta, su énfasis no es una población de extracto judío o hebreo, al contrario, es más bien de un extracto más gentil o griego o de esa formación, y por lo tanto es un proceso de alguna forma de trabajar un elemento de integración desde lo que el apóstol Pablo predicaba como la fe cristiana, particularmente hacia la comunidad de los gentiles, y sobre todas las cosas también para que haya un espacio también de armonización entre esos grupos que también permeaban y trabajaban entre sí en el espacio del trabajo de la fe. Les recuerdo que esta carta tiene 6 capítulos, y de esos 6 capítulos que tiene la carta, los primeros 3 básicamente vendrían siendo la actividad más de carácter teológica, y los capítulos 4, 5 y 6 son los capítulos que más bien tienen la actividad más bien práctica, o de alguna forma en cómo se establece o se parte de la premisa que hay la actividad de lo que es la expectativa. Es decir, los primeros 3 capítulos se trata de hablar de lo que se es decir, de lo que somos, y los capítulos 4, 5 y 6, qué es lo que se espera de lo que somos, es decir, cuál es la praxis a base de esa intervención introductoria de lo que es la carta de los Efesios. Vuelvo y les comparto, y digo esto para entonces arrancar directamente en donde nosotros nos quedamos, que para mí, yo creo que el versículo fundamental que nosotros vamos a mirar como punto de base, que esto nos lleva a nosotros a tener una comprensión bastante razonable de dónde se parte, es el primer versículo del 4º capítulo de Efesios, que es Efesios capítulo 4, versículo 1, que dice: yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Es decir, en estos 3 capítulos te he dicho cómo es Dios, cómo básicamente es la actividad de la iglesia o del pueblo, pues esta es la expectativa de lo que nosotros entendemos que debería tener en ese tiempo. Y la última semana, para entrar directamente al tema de lo que vamos a estar hablando hoy, pues el concepto que nosotros realmente trabajamos y presentamos como un planteamiento fundamental e importante en este concepto fue específicamente el tema de la santidad. Y pues hablamos de qué es la santidad y lo que entendemos que no es la santidad, o básicamente darnos la oportunidad de qué es lo que el texto bíblico intenta apuntarnos a la santidad desde aquel concepto de lo que llamábamos el ser escogido, o el ser preseleccionado, o el ser seleccionado. Y obviamente con todo ese debate que hay en muchas expresiones de la fe cristiana, donde algunos apuntan a la predestinación, u otros apuntan específicamente a la salvación por lo que llaman el arminianismo, ¿verdad? O por la selección. Y eso pues obviamente siempre tiene algún punto de debate.
yo les compartí que hay algunos planteamientos muy razonables del movimiento más reformado, y mirar la predestinación como ese asunto de la WPPO, de que Dios decide seleccionar porque se les antoja, pues hasta cierto punto es mirar una teología muy, muy barata y muy absurda, porque tampoco así es que se presenta esos textos cuando se ven de esa forma, ¿verdad? Así que pues vamos a tratar de ver unas cuantas cosas en el día de hoy y ahora vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque veo que un micrófono se abrió. ¿Alguien quiere decir algo? Sé que hay un micrófono abierto, no sé de quién es, pero está bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Hable ahora o hable después, tú sabes, pero habla ahora, si es posible. Bueno, pues si es así, si nadie quiere decir nada porque está cansado, yo les confieso que hoy fue un día de buena gente, ¿verdad? Nosotros, hoy, algunos de los que estamos aquí, hoy en la iglesia se supone que el equipo que trabaja con el liderato de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, estuviésemos en Atlanta. Nos íbamos a ir hoy por la mañana para un evento. Naturalmente, obviamente, pues, el evento se suspendió a raíz de todo lo que está pasando con el coronavirus, pero lo hemos estado tomando en línea. Así que ha sido un día de mucha información, más de un montón de trabajos que Rachel tenía que hacer para la escuela. Ha sido un día bien chévere, bien chévere, bien chévere. Pero estamos aquí, que es lo bueno. Ok. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Y mi meta hoy es llegar al versículo 5. Si usted ha sido parte de esta experiencia de diálogo, usted sabe que nosotros no hemos avanzado, más allá de haber leído ese primer capítulo la primera vez que nos reunimos, pero no hemos avanzado del versículo 4. Hemos tratado de tomar verso por verso y mirar el contexto en varias instancias que nos presenta, que yo creo que es significativo e importante de lo que nos presenta esta porción bíblica que vamos a tener aquí. Así que yo voy a compartir mi pantalla ahora para tener un poquito de lo que esto nos presenta y verlo de una forma un poquito más amplia, y ahí miramos lo que nos presenta, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, básicamente dice que según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a verlo cómo lo presenta la Nueva Biblia Viva. Dice, desde antes que se formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. La Nueva Versión Internacional dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Me parece bien importante cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, en que Dios nos escogió en Él. Vamos a hablar de eso ya mismito. Antes de la creación del mundo, perdón, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y si ustedes van a notar específicamente la Nueva Versión Internacional, a diferencia de la Reina Valera y la Nueva Biblia Viva que leímos, ubica la expresión en amor dentro del versículo 4 y no en el versículo 5. Así que dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Si usted mira la versión, la Nueva Biblia Viva, que fue la que leímos antes, dice, y nos destinó de antemano por su amor. Ese concepto de amor lo pone en el versículo 5. Si vemos la Reina Valera, dice, y sin mancha delante de Él en amor, lo ubica en el versículo 5. Pero la Nueva Versión Internacional ubica el concepto de amor específicamente aquí, en el concepto del versículo 4. Y ese detalle para mí es importante que lo veamos, porque lo pone aquí en el versículo 4. Mira cómo lo dice Dios habla hoy. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia, y vuelve a poner por su amor, lo pone ahí en el versículo 4 y no en el versículo 5. Dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad.
Y dice la Nueva Traducción Viviente, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Así que él pone el amor en el versículo 4 y no en el versículo 5, pero lo pone diferente la Nueva Traducción Viviente, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Yo creo que este detalle es importante que nosotros lo miremos desde varias instancias, lo que nos presenta el texto. Me voy a detener para decir dos cosas con respecto a las diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Hay algunas personas que a veces preguntan ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Yo realmente no tengo un acercamiento específico de qué es lo que nosotros queremos hablar cuando es una mejor versión o no versión. Cuando nosotros miramos la Biblia, si nos vamos al estudio crítico de la Biblia, hay algo que se llaman traducciones bíblicas y algo que se llaman revisiones del texto, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de traducciones, obviamente, pues la traducción tiene la intención, obviamente, pudiésemos decir que la predisposición de quien hace el trabajo editorial, de que trabaja el concepto de palabra por palabra en cuanto a la actividad morfológica, pero cuando hablamos de una revisión, la actividad es más bien que el lector pues tenga un espacio más sencillo de comprensión de lo que se está presentando en el texto. Así que ese detalle yo creo que es importante en esencia en lo que estamos hablando. Dijimos la semana pasada, ¿verdad?, que cuando nosotros somos escogidos, somos seleccionados, la intención de que por lo menos nosotros podamos mirar desde la actividad teológica es que Dios no nos selecciona porque seamos mejor que otros, ¿verdad? Que ese es el concepto que en muchas ocasiones malinterpretamos o hasta llevamos a la frivolidad el concepto de algunos movimientos. Dios nos escoge específicamente porque nos ama con la intención de que nosotros seamos santos, ¿verdad? Y que en ese concepto de que la intención es que nosotros seamos santos, el sentido de la Escritura básicamente lo que nos dice que el propósito es ser nosotros escogidos para ser santos y sin culpa. Y eso nosotros lo vimos. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó y es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Más bien, dice la Nueva Versión Internacional, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y una última versión que voy a leer, que es la Nueva Biblia Viva, más bien vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó, pues en la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Y aquí yo creo que hay un elemento fundamental y yo quiero volver a repasar lo que nosotros hablábamos específicamente con este concepto de la santidad, porque el concepto de la santidad que nosotros estamos trabajando no está orientado o no debiéramos tener tal vez un acercamiento donde la santidad es igual a dejar de hacer, cuando es todo lo contrario. La santidad tiene que ver específicamente con ser, ¿verdad? Y nosotros, de las cosas que estuvimos hablando en estos días, cuando hablamos de la santidad, que el concepto de la santidad es que nosotros viviéramos separados y consagrados, ¿verdad? Más bien es que hay un elemento de nosotros de estar dedicados a. Y se parte de la premisa que la santidad no es, ok, pues ahora soy cristiano, pues tengo que dejar de hacer esto, o no puedo hacer esto, o no puedo decir esto. Es todo lo contrario, soy cristiano, quiero ser como Cristo y entiendo que como parte de esa obra de acercarme a Cristo, todas esas cosas empiezan a desubicarse y empiezan a perderse, ¿verdad? Y se empiezan a eliminar. La idea es que nosotros
presentemos una actividad de acercamiento ante su presencia. Pero vamos a mirar el texto el versículo 4 y vamos a hacer algún tipo de actividad desde el léxico griego para que lo podamos abrazar de una manera un poco más razonable y que nos permita poder ver varias cosas en este concepto que nos presenta el texto, ¿verdad? Y aquí yo creo que nosotros miremos dos cosas. El texto nos está diciendo, Efesios capítulo 1, vamos a ir al versículo 4, si usted tiene su Biblia, o su celular, o su computadora, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. En algunas versiones ustedes van a leer ante Él o delante de Él. Entonces hay que trabajar básicamente qué es lo que quiere decir el texto con antes y delante. Antes y delante. La palabra griega que se utiliza para definir antes realmente es una preposición, debo decir, que es la palabra pro. Y lo que quiere, ¿verdad? Lo que quiere decir es que eso ocurre desde antes, ¿verdad? Es decir, previo a. Y así que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, según la actividad que nosotros vemos y que hablamos bastante la semana pasada, pues Dios no tenía en su pensamiento. La palabra, yo espero decirla bien cuando hablamos delante, es un adverbio, es la palabra catanopión o catanopion, ¿verdad? Y eso básicamente quiere decir frente a, mira, lo puse dos veces, en presencia de o a la vista de. Es decir, cuando se habla de estar antes, que es pro, antes de la fundación del mundo, previo al mundo creado, ¿verdad? Y esa actividad teológica de Dios organizar ese desorden, ¿verdad? Y si nosotros miramos el texto de Génesis 1 específicamente, que dice que en el principio Dios crea los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, antes de la vida desordenada, ya Dios nos había escogido, Dios nos había amado, ¿verdad? Y miraba nuestra vida por encima de nuestro desorden, por encima de aquello que de alguna forma no guardaba algún tipo de coherencia o actividad ordenada, ¿verdad? Y después nos dice este texto que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y lo va trabajando en amor, ¿verdad? Y ya mismo vamos a entrar en el concepto de amor porque es importante, es fundamental, particularmente cuando nosotros hablamos del concepto de la santidad. Y aquí hay ahí dice aspectos. Es más, déjame yo arreglar esto aquí, porque yo no puedo tener esta cuestión aquí tan fea frente a ustedes. Vamos, ya la arreglé, ¿verdad? Vamos a mirarla aquí. Hay dos aspectos a considerar. Uno, lo que sería la corte o el lavatorio, ¿verdad? Y mirando particularmente en el templo, ¿verdad? Cuando decimos que estamos delante, y si vamos a trabajar el concepto sin mancha ante Él, ustedes saben que una de las costumbres o de las actividades que usualmente ocurría cuando se entraba específicamente al templo, es que se llevaban animales, ¿verdad? Que eran para el sacrificio, y habían un grupo de personas que examinaban la realidad y obviamente cuál era el estado que tenía ese animal para que en efecto pudiera ser recibido, fuera permisible, fuera razonable, fuera presentable para un sacrificio, ¿verdad? Y se partía la premisa que fuera un animal puro, ¿verdad? Que no tuviese algún tipo de desperfecto, que no estuviese enfermo, ¿verdad? Que fuera un animal que fuera puro y sin mancha, ¿verdad? Para que fuera aceptable en ese sentido. Así que cuando este texto parte de la premisa, cuando estamos ante o delante en este concepto, ¿verdad? En catanopión, que lo que está diciendo es, no hay manera que nosotros nos presentemos ante Dios o que nos podamos esconder de su presencia. Eso es lo que el texto nos está diciendo. A fin de cuentas, y obviamente aquí es donde vienen muchos de estos argumentos. Voy a quitar algo aquí que se me está volando algo que tengo aquí. De aquí, cuando nosotros miramos este texto,
en el concepto de antes, no hay manera de que nosotros escapemos la mirada, digamos, del juez, por decirlo de esa forma, ¿verdad? O del jurado, que desfila esa realidad cuando presentamos esa actividad, esa ofrenda. Lo segundo que el texto nos está hablando es el concepto del lavatorio y tiene que ver específicamente con esa realidad de lo que va trabajándose específicamente para que en efecto esa ofrenda pueda ser agradable. Ok, ahora bien, la pregunta aquí está, porque si nosotros no nos seguimos ubicando en lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Que la santidad nos debe llevar a nosotros a tratar de salirnos de esa actividad tradicional que es igual a no puedo hacer o debo dejar de hacer y evidentemente hay cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Por eso el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios es tan claro, ¿verdad? Pero que la santidad es específicamente aquello que emana de Dios como algo fundamental, y vamos a ver otro ejemplo ya mismito, pues se parte de la premisa que cuando nosotros estamos frente al Dios que es santo, pues naturalmente, pues se expone la realidad de lo que somos, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento, pues, miren, yo no entiendo, yo no soy médico, ¿verdad? Voy a decir este ejemplo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo era pastor en Cagua, allí había, en nuestra iglesia se congregaba un neumólogo. Y en un momento dado la nena, Racheli, tenía una congestión y él le pidió hacernos una placa de pecho. Y yo me acuerdo que yo cogí esa placa de pecho y yo la miraba y yo no entendía un divino de lo que había en esa placa de pecho y yo no hice más que, me acuerdo que llegó a la oficina pastoral y él la puso así frente a la luz de la oficina y dijo, pastor, esto está bien serio, hay que llevarla al hospital rapidito, y rápido me dio una receta porque su ojo de conocimiento, al ver la placa expuesta a la luz, reflejó lo que no estaba bien, en este caso de los pulmones de la nena, ¿verdad? Cuando algo se expone a la luz, es decir, a la santidad, pues obviamente surge todas esas áreas de imperfección que necesitan ser trabajadas. Y la santidad lo que hace es que va purificando nuestra vida. Y vamos a verlo de esta manera, ¿verdad? Y yo creo que lo vayamos trabajando de qué es lo que particularmente Pablo quiere decir, o el autor de Efesios quiere decir en este sentido, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la santidad no tiene que ver con lo que no podemos hacer, sino con todo aquello que nosotros, en cambio, sí podemos hacer, ¿verdad? El concepto de la santidad tiene que ver con estar ante la presencia de Dios, y esa unidad con Dios produce y revela santidad. Vamos a utilizar el ejemplo de Moisés y la salsa ardiente, ¿verdad? Si nosotros nos miramos, vamos al libro de Éxodo, capítulo 3 específicamente. Usted sabe que, si usted conoce un poquito del pedigrí de Moisés, usted sabe que Moisés vivió en Egipto porque fue criado con la hija del faraón, vivió en el palacio y en algún momento dado él vivió con esta crisis de identidad, que era hebreo, que era egipcio, y él vio que en un momento dado un egipcio estaba siendo como que injusto o siendo demasiado abusivo con un hebreo, y del coraje lo mató y lo enterró. Y de repente pues él ve otros días a dos hebreos peleando y cuando él va a parar la pelea de esos dos hebreos, ellos le dicen que vas a hacer con nosotros lo que hiciste con aquel egipcio. Y Moisés se fue del miedo huyendo porque obviamente sabía que eso era un acto condenatorio, ¿verdad? Y Moisés vivió en el anonimato en Madián y allí se convirtió en un pastor de ovejas, se casó con una mujer que se llama Séfora, tuvo 2 hijos, se convirtió en un pastor de ovejas, que obviamente era algo totalmente contrario a las posiciones que él tenía en Egipto. Y según el capítulo 3 de Éxodo, un día él ve un arbusto, una zarza que está ardiente, y cuando Moisés va allá,
lo primero que Dios le dice es que quite el calzado de sus pies porque el lugar que él está pisando es santo. Moisés le pudo haber dicho a esa zarza, bueno, pues yo no sé, yo estaba aquí y ayer este lugar no era santo, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué hizo que la tierra fuera santa de un día para otro? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué pudiésemos decir que de repente, tal vez medio día antes o todo ese tiempo, Moisés pudo haber estado en esa montaña con las ovejas y caminando por allí, y tal vez en ese momento esa tierra no tenía o no había sido identificada como un lugar de santidad. Pero de repente, en ese llamado que se le hace a Moisés, y recuerden que cuando nosotros vemos el concepto de ser escogidos, según lo que nosotros trabajamos, del in y del en, que fueron los dos vocablos griegos que hablamos la semana pasada, hablamos que tiene que ver con salir, ¿verdad? El concepto de llamado o de escogido es un llamado. Capítulo 3, Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. La pregunta es, ¿era santo antes ese lugar? ¿Por qué ese lugar es santo? Es más, voy a abrir. Alguien que quiera hablar. Vamos a ir. Vamos a hablar aquí. Vamos a resolver el mundo. Nosotros somos buenos en eso, resolviendo el mundo. ¿Quién se atreve a hablar? Si va a hablar, se tiene que desmutear, por cierto. ¿Sería la presencia de Dios lo que hace santo el lugar? Muy bien. Ahí está Marisol. ¿Alguien piensa igual, diferente? Igual, yo pienso que la presencia del Señor. Yesenia. Yesenia. ¿Alguien más? Alguien se desmutió, pero no sé quién es. Ginette, Ginette, dime, Ginette. ¿me escucha? Te escucho muy ¿Me bien. escucha? Te escucho Qué perfecto. bien. Ha sido bien difícil esta conexión porque es que esta computadora es de mi trabajo y no tiene micrófono, no tiene cámara y solamente pues se ve mi cuenta. No te preocupes, Ginette, estamos contentos de que estés participando. Es más, mira, yo te voy a dar hasta un aplauso y todo, así bien ahí, para que veas. Cuéntame, Ginette. Nada, quería pues, estoy entrando, así que no sé realmente de qué están hablando, porque vi la última pregunta que decía, ¿por qué la tierra era santa de un día para otro? Y si estaba hablando de Moisés, pues yo digo porque la presencia de Dios estaba allí. Así que, pues definitivamente, eso mismo es. O sea, el mismo es. Claro, digo, obviamente vamos a mirarlo de la actividad teológica, ¿verdad? El hecho de que Dios estuviese ahí en esa convocatoria hace que el lugar sea santo. Y yo creo que esto es importante que nosotros lo miremos, porque fíjense que no son las obras de la tierra o del lugar lo que genera la santificación de ese lugar, sino que la presencia de Dios en la zarza, ¿verdad? Obviamente, o en esa actividad que nosotros entendemos que es esa convocatoria que Dios le hace a Moisés como un hombre escogido, llamado, ¿verdad? Vamos a mirar los paralelos que nosotros tenemos entre Efesios y Éxodo, ¿verdad? Desde esa actividad, por lo menos desde la carga teológica que eso nos presenta, pues para cuando nosotros somos escogidos para ser santos, sin mancha delante de Él, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios es. Y precisamente el estar en la presencia de Dios, ¿verdad? O el acercarnos a la presencia de Dios, tiene que ver particularmente con que es lo que va trabajando y depurando nuestra vida hacia la santidad. Obviamente hay una serie de asuntos en nuestra vida que debemos evitar y debemos dejar de hacer, pero el sentido que nosotros miramos en el texto cuando lo vamos trabajando es que Dios va trabajando eso, ¿verdad? Hay un dicho
chino que dice que el verdadero oro no le tiene miedo al fuego, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, ¿verdad? En la iglesia cantábamos, y eso estaba obviamente en la carta de Pedro, ¿verdad? La fe como el oro tiene que ser probada, ¿verdad? Y obviamente ese corito que se cantaba, que la fe como el oro tiene que ser probada, parte de la premisa, y el adagio, ¿verdad? Ese proverbio oriental dice, pues, que el oro, aunque se derrita, no deja de ser oro por el fuego. En cambio, lo que no es oro, pues obviamente se deshace. Y lo que estamos tratando de nosotros mirar en este sentido es que la santidad lo que va a hacer es que va purificando nuestra vida y va trabajando en nosotros, ¿verdad? Así que la unidad con Dios, ¿verdad? Si nosotros miramos ese versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, revela santidad para definir nuestra vida. Y pues obviamente muchas personas nos definen a nosotros por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Por lo que nosotros, inclusive socialmente, la gente nos identifica a nosotros por nuestra educación, nuestros grados académicos. Pero la Escritura no nos define por lo que hacemos. La realidad es que la Escritura nos define a nosotros por lo que hacemos, por lo que somos, perdón. Y eso, pues obviamente, nos lleva a nosotros que la vida cristiana tampoco se define por nuestras actividades, pero las actividades sí que nosotros hacemos sí son definidas por lo que hay dentro de nosotros. De hecho, Jesús dijo en un momento dado que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Porque obviamente vamos trabajando en todo eso, ¿verdad? Así que si la presencia de Dios es lo que produce la santidad y va trabajando eso en nosotros, y que obviamente lo que estamos diciendo es que nosotros vivimos para Él y que entendemos que al vivir para Él hay cosas que se vuelven secundarias en ese proceso de nuestra vida, pues obviamente lo que tendríamos que nosotros tratar de identificar específicamente es cómo nosotros entendemos ese concepto de santidad y sin mancha delante de Él, y que nos lleva el Señor en ese sentido, ¿verdad? Que es lo que el mismo texto nos dice, que resolvió Cristo, a través de Cristo, hacernos santos. Y vamos a hablar de eso ahora mismo, ¿verdad? Y que para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y volvemos aquí, y yo creo que para mí quisiera abrazar este concepto del amor en varias instancias. Vamos a mirarlo, este concepto del amor. Porque si volvemos a tomar de esa actividad paralela de lo que ocurre en el llamado de Moisés en el Sinaí, y que la tierra no es santa porque la tierra es santa, ¿verdad? Sino porque Dios llama a Moisés desde la zarza, y esa santidad trabaja eso. Por lo importante nosotros tratar de identificar cuál es la identidad de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 nos dice que Dios es amor. Y es claro, porque inclusive el versículo 16, por lo menos de nuestra actividad no testamentaria, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque vuelve y dice, Dios es amor, ¿verdad? Y esa identidad que obviamente nos va llevando el concepto de la santidad es el amor de Dios. Y para mí ese detalle es bien importante que nosotros lo podamos ver. Si Dios es amor y vive en nosotros, pues obviamente su carácter de amor es lo que va definiendo nuestra santidad. Y por eso, en ese versículo, al final del versículo 4, o al inicio del versículo 5, dependiendo de la versión que usted tenga, el estar ante Dios santos y sin mancha delante de Él, tiene que ver con el amor, como elemento esencial. Así que si nosotros entendemos que queremos ver a Dios, ¿verdad? Estar frente a ese juez, ¿verdad? A ese lavatorio, ¿verdad? Eso que nos expone a nosotros nuestras áreas para ir purificando nuestra vida, santificando nuestra vida. Pero obviamente debemos ver a Dios en su carácter a la luz de la vida de Jesús. El carácter de Dios es el ágape, ¿verdad? Esa palabra griega que no es una emoción, que es el carácter, que es lo que define a Dios, ¿verdad? Esa relación de amor que tiene hacia cada uno de nosotros.
Y pues obviamente tenemos que ver a la luz de la vida de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando habla particularmente acerca de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, obviamente de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira cómo lo describe la Nueva Biblia Viva. Él es el resplandor, hablando de Jesús, de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios en el cielo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Él es el resplandor, dice Dios habla hoy, glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de limpiarnos nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Y Colosenses, cuando habla de Jesús, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. En Cristo habita la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Así que particularmente cuando nosotros miramos algunos de estos textos que estamos hablando y que lo vemos en esa esencia del que nos presenta, lo que entonces nosotros tendríamos que ver específicamente en dónde reside el sentido de la santidad que estamos presentando como plataforma que el libro de los Efesios nos lanza, y tiene que ver con esa identidad y con ese carácter de Dios que particularmente está basada en el amor como elemento fundamental y elemento que define específicamente lo que es la santidad. Y si nosotros miramos eso a la luz de lo que nos presenta las palabras de Jesús o los mandatos de Jesús o específicamente la misión de la actividad de Cristo, ¿verdad? Porque obviamente lo que nosotros hemos estado tratando de hablar desde que empezamos a hablar del versículo 3 del capítulo 1 de Efesios es que todo esto lo hacemos en Cristo, ¿verdad? Porque la intención es definir a esa comunidad de Éfeso, esa comunidad lectora, qué es estar en Jesús o qué es esa identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pues lo ideal es que nos ubiquemos específicamente en algunas de las porciones que nos tiene el texto, específicamente con lo que es el ministerio de Jesús. Vamos a ver varios textos que nos presenta específicamente Marcos 12:30, que es uno de los mensajes de Jesús. Yo recuerdo que, bueno, les voy a contar algo de este texto que me acuerda algo interesante. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. O sea, Jesús habla particularmente respetando la Torá, ¿verdad? Él habla, ¿verdad? Esto es básicamente lo que nosotros vemos en el Shema, ¿verdad? Que está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, que nuestro llamado es amar al Señor. La santidad está en este asunto de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Yo me acuerdo que, y yo lo había escuchado anteriormente, pero lo escuché después, y si lo había escuchado anteriormente no recuerdo, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba allí pastoreando en Borinquen, estuve en una actividad que se había hecho para todos los empleados del municipio de Cagua y me habían invitado para dar un mensaje con el sacerdote de la iglesia de allí cerquita de Guabate y recuerdo que el alcalde en aquel momento dijo algo que dijo, yo nunca, parece que el predicador que estuvo en ese mismo evento el año anterior, él dijo, yo nunca me olvido del año pasado porque nosotros aprendimos que a Dios se ama con café, ¿verdad? Con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y él decía con el espíritu, ¿verdad? Que no es lo que dice el texto, ¿verdad? Pero siempre me llamó la atención que ese es un buen acróstico para nosotros mirar este tiempo, ¿verdad? Así que lo que debe definir nuestra vida es la esencia de Dios mismo, que es el amor. Y obviamente, según
la identidad de Cristo y su misión, nos invita a hacerlo con pasión, ¿verdad? Jesús dijo, Juan 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si se aman unos a otros, todos se darán cuenta que son mis discípulos. Eso es Juan 13, 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. A mí me gusta mucho, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La santidad, obviamente, está enmarcada específicamente en nosotros acercarnos a Dios y que va trabajando nuestras imperfecciones, ¿verdad? Y que va trabajando nuestra área de pecado porque Dios nos ama. Y obviamente eso hay un elemento de corrección que está naturalmente trabajado ahí. Pero la santidad tiene que ver específicamente con acercarnos a Dios. Ese elemento de ser, si somos de ese llamado de Dios, de ser escogido, es una convocatoria que Dios nos hace para amar. Y en la cruz está tal vez la mejor expresión de amor para nosotros, ¿verdad? Así que necesitamos a Jesús, quien vivió en amor, para comprender lo que es la santidad, que es lo que estamos hablando aquí. Posiblemente el mejor verso o la mejor actividad para nosotros entender esto está en 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3, que esto todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? O posiblemente lo hemos leído en algunas ocasiones, ¿verdad? Que dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, este texto está diciendo, la santidad no se define por lo que hacemos. La santidad se define por lo que somos. Y ese detalle es fundamental que lo podamos trabajar.